Y eso se ha enseñado o hemos aprendido en el kinder, ¿no? En la infancia. Y miren que junto con esa canción es una canción absolutamente machista, que está reforzando la idea de que, ¿no? Si quieres ir a jugar, pero no vas a jugar porque tienes que lavar, tienes que cocinar, tienes que planchar. Y es algo que te lo meten y lo que ven en el video, ¿no? Ven en el video que hay niñas que están cantando y haciendo el ademán muy felices, muy contentas, porque está ingresando en la mente, en el inconsciente, en el subconsciente, está ingresando una idea que se asienta y que ya no admite contradicción. Por lo tanto, se normaliza y se asume como algo normal. Por eso es que las mujeres, luego de trabajar, luego de ser fiscales, jueces, policías, abogadas, ¿no?, regresan a la casa y se ponen el delantal, porque eso está impreso desde la normalidad de lo cotidiano, ¿ya? Y también nos han enseñado, nosotros absolutamente todos hemos aprendido, por ejemplo, el arroz con leche, ¿no? El arroz con leche, que es una canción también de infancia absolutamente machista, ¿no? Es arroz con leche, me quiero casar con una señorita de Portugal que sepa coser, que sepa lavar, que sepa planchar, que sepa abrir la puerta para jugar. O sea, ya ahí con eso ya es como la cereza en la torta, ¿no? Porque de niñas no entienden lo que significa abrir la puerta para jugar, pero de grandes la connotación se hace totalmente amplia, ¿no? Dicen, una mujer que esté siempre disponible, siempre esté dispuesta, siempre esté sonriente, ¿no? Siempre esté accesible a poder conversar, hablar, etcétera, ¿no? O sea, y es algo que está impreso y no nos hemos percatado, no nos hemos dado cuenta. Y eso impacta directamente en la forma como nosotros vemos después la violencia. Y por eso es que estamos conversando primero de esa perspectiva de género que impacta luego. Entonces, no está mal enseñarles a los niños, educarlos con perspectiva de género, porque está bien enseñarles a que no hay cosas solo de mujeres, sino existen relaciones igualitarias en las que los niños deben de aprender a lavar, a coser, a planchar, a cocinar, así como las niñas también pueden jugar fútbol o pueden hacer otro tipo de actividades. O sea, no existen juegos típicamente masculinos o femeninos. Y eso es educar con perspectiva de género. Eso no significa con mis hijos no te metas, ¿me entienden? O sea, por el contrario, métete con mis hijos porque enséñales a establecer relaciones igualitarias. O sea, detrás de esa campaña de con mis hijos no te metas, en el fondo está solamente la homofobia, porque se considera y se cree que el producto de esa educación con perspectiva de género se van a educar a los niños para poder ser lesbianas, homosexuales. Y las lesbianas, los homosexuales, los transexuales no se hacen por la educación. O sea, existen otra serie de situaciones y tampoco estaríamos en una situación en la que diríamos está mal que mi hijo sea homosexual, lesbiana, gay, transexual. Tampoco, porque la homofobia sería se me ha caído del cielo, ¿no? O sea, si es que mi hija es lesbiana, mi hijo es gay o homosexual, ¿no? Es el respeto, la tolerancia y el poder relacionarnos de manera igualitaria con todos y con todas, ¿no? No importando la orientación sexual, y todos podemos construir una relación más igualitaria. Entonces, detrás de esta campaña, con mis hijos no te metas, desde mi perspectiva está básicamente la homofobia, porque se está asociando la idea de incorporar dentro del currículo la perspectiva de género como que
el resultado de esto va a ser generar homosexualidad, ¿ya? Yo por lo menos considero de que la homosexualidad no se genera por la perspectiva de género, ¿no? Y tampoco tenemos nada contra la homosexualidad, muy por el contrario, ¿no? O sea, tenemos diversidad, la persona es, y como es hay que respetarla, hay que valorarla, hay que apreciarla y hay que quererla, ¿ya? Entonces, no podemos estar con esta actitud homofóbica, ¿no? Por el contrario, hay que buscar la construcción de una igualdad a partir del respeto de las diferencias. Bien, dígame usted. ¿Está hablando de la igualdad de género, varón-mujer? Estoy hablando de la igualdad de todas las personas, de todos los seres humanos, ¿no? O sea, varón-mujer, pero las mujeres, o sea, siendo mujeres pueden ser lesbianas, ¿no? Pueden ser transexuales, ¿no? Y los varones no dejan de ser varones y pueden ser homosexuales, pueden ser transexuales, pueden ser bisexuales, etc. O las mujeres también, ¿no? O sea, no estamos en contra de ninguna orientación sexual, ni tampoco consideramos que ninguna orientación sexual es por sí misma negativa, ni que tendría que ser una persona sujeta de discriminación por su orientación sexual. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, no estamos ni tampoco dentro de una familia heterosexual, ¿no? Diríamos, puede haber una persona, un hijo que sea homosexual, y dentro de una familia, y eso ha pasado en lugares donde se ha permitido, por ejemplo, la adopción de parejas homosexuales, ¿ya? Hay parejas homosexuales que en lugares donde han adoptado, sus hijos no han sido homosexuales, sino heterosexuales. O sea, y la pareja que los ha criado era homosexual. Entonces no estamos aquí en contra de la orientación sexual. Por el contrario, tenemos que vivir respetando cualquier tipo de diversidad, ¿ya? O sea, en otras palabras, lo que le digo, cuando hablamos de masculinidad, la masculinidad no es la única, la de ser macho, que se respeta. Uno puede ser, permítanme la palabra, bien hombre, ¿no?, siendo gay. Y podría ser bien marica, en términos de la connotación, siendo heterosexual. ¿Se entiende? O sea, en la connotación peyorativa les estoy diciendo. O sea, no se trata de la orientación sexual. No sé si se entendió claramente lo que les he tratado de decir. Bueno, y aquí, o sea, como es un tema en el que estamos hablando de una ley, no tenemos una posición, obviamente, no estamos con una posición religiosa, ni tampoco, porque el Estado, para empezar, la ley es un Estado laico, ¿no? Y acá es para todas las personas, para todas las personas, para todos los peruanos, no importando, como les decía, la orientación sexual. Ahora, en la violencia de género, ¿no?, aparte de la violencia que puede haber con las minorías sexuales, hasta ahora en el país todavía la mujer es la víctima más frecuente. La mujer es la víctima más frecuente. Ahora, podríamos decir que la mujer está también los niños, ¿ya? Vamos a ver en el contexto del machismo cómo funciona la violencia contra los niños, y también están los ancianos. Podríamos decir que estos son las personas más vulnerables respecto de la violencia. En el caso de los niños, relacionándolo con lo que estamos hablando del machismo, sucede algo muy curioso, ¿ya? Y quiero referirme directamente a esto, que es lo que llamamos la violencia en cascada, ¿ya? La violencia que llamaríamos en cascada, ¿ya? ¿Qué significa?
En el derecho penal tenemos clara la idea de autor mediato, ¿verdad? Ya. ¿Quién es el autor mediato? A ver, un experto en derecho penal, doctor. ¿No se acuerda? Ya. Aquel que se hace valer de otra persona para cometer un hecho. Ya. Siempre que exista jerarquía. Muy bien, excelente. En una familia patriarcal en la que existe machismo, muchas veces la mujer coloca al marido en segunda instancia. Esto se expresa por algunas frases cotidianas, como por ejemplo, ya vas a ver lo que te va a pasar cuando llegue tu papá. Si sigues portándote así, le voy a terminar diciendo a tu papá. ¿Ya? Esto es una evidencia clara que hace que los niños terminen diciendo, mi mamá tiene autoridad, pero sobre mi mamá está mi papá. O sea, es como la corte de apelaciones. Primera instancia, ¿no? Segunda instancia, o decir, la suprema. Entonces, esto es, en un contexto de familia patriarcal, esto puede generar lo que llamamos la violencia en cascada. ¿Esto qué significa? Que el hombre ya no ejerce violencia directa contra los hijos, sino ¿quién lo hace? Lo hace la mujer, lo hace la mamá. ¿Ya? Es por eso que cuando nosotros hacemos una encuesta y decimos en la violencia, ¿no?, entre mujeres y varones, la mujer es víctima de violencia en las relaciones de pareja, ¿ya? Se dice que de cada 10 mujeres, 6 mujeres en algún momento de su vida han sufrido violencia, ¿ya? De 6 a 7 mujeres han sufrido violencia. Y miren, la cifra es altísima. Pero cuando nosotros hablamos de los niños y le preguntamos, ¿quién te pega? ¿Tu mamá o tu papá? La mayoría de los niños responden que es la mamá. Entonces, esto nos presenta un escenario concreto. Una familia en crisis, la mujer víctima de violencia, entonces ella denuncia al marido por violencia. Y él le denuncia a ella por violencia en agravio de sus hijos. Lleva a los niños ante el fiscal y los hace declarar. Y en la declaración los niños dicen, Pepito dice, sí, mi mamá cuando no hago mi tarea me jala el cabello, ¿no? Mi mamá me pega con la correa, o sea, le dice eso. Entonces, ¿qué hace el operador? Procesa a la madre por violencia contra los niños, procesa al padre por violencia contra la mujer. Y encima de eso, él dice, ella también, tal es así que mira, a mis hijos los maltrata, pero a mí me agrede psicológicamente. ¿Ya? Y cuando le hacen una evaluación, como existe una situación de crisis familiar, todas las personas en situaciones de crisis laboral, económica, familiar, podemos tener algunos indicadores de reacción de ansiedad, ¿verdad? Entonces puede ser que en la evaluación psicológica este señor salga con algún indicador de ansiedad y que eso sea compatible, de acuerdo a lo que se señala en la evaluación, con que hay una situación de conflicto familiar. Entonces, el agresor contraataca, ¿no? Y cuando contraataca, lo hace no solamente por aire, sino por aire, mar y tierra. Porque le dice a la mujer, no te voy a pasar alimentos, te voy a quitar a los hijos porque eres una pegalona, ¿ya? Y encima eres una agresora tú. ¿Y qué hacemos los operadores? Muchos de los operadores caemos en el cuento y terminamos procesando a la mujer y procesando al varón por hechos de violencia. No entendemos que existe la violencia llamada en cascada.
que es en realidad una violencia por autoría mediata, que en un contexto de una familia machista, el hombre no necesita levantarle la mano a sus hijos, porque pobre de la mujer si es que cuando él llega a la casa haya un conflicto. ¿Quién es la que paga los platos rotos? Ella. Entonces, si ella es la que paga los platos rotos y ella es la que termina sufriendo la violencia, entonces lo que pasa es que ella evita que eso llegue a él, y para evitar que llegue eso a él, ejerce violencia. Y eso no lo tomamos en cuenta y terminamos procesándola a ella y procesándolo a él, y generamos situaciones de indefensión. En estos casos no deberíamos de tomar en consideración, o sea, deberíamos analizar el caso desde la perspectiva del género, encontrando la relación de la dinámica familiar para poder percatarnos que nos encontramos frente a una violencia en cascada. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Ya? Esto también tiene que ver con otros aspectos que también están vinculados y los vamos a colocar al costado, que son problemas legales. Uno es, por ejemplo, la llamada emoción violenta, ¿no? Y la legítima defensa. O sea, estos aspectos legales no son vistos. No se ve el problema de la autoría mediata en los hechos de violencia, que en realidad la hace el propio agresor. O sea, el propio que denuncia es el autor de los hechos de violencia, porque él tiene una estructura de poder asentada dentro del propio hogar, a través de la cual él no necesita ponerle un dedo sobre sus hijos, porque el brazo ejecutor es justamente la mujer, que es la víctima de la violencia que él ejerce. ¿Ya? Y eso tendría que analizarse en la situación concreta. ¿Ya? No estamos diciendo que esto pase en todos los casos, pero juzgar con perspectiva de género es ver más allá de los síntomas, es analizar en profundidad qué es lo que está sucediendo, porque la intervención podría poner en situación de mayor indefensión a la propia víctima, porque como les digo, o sea, denuncio por violencia, ¿no? Y me denuncian, entonces se invisibiliza quién es la víctima y quién es el agresor, porque los dos terminan procesados, ¿ya? Y algunos jueces o fiscales salomónicos hacen como la mamá que quiere cortar la naranja por la mitad y dicen simplemente: para nadie, los dos procesados, para nadie, medida de protección para acá, medida de protección para allá. ¿Ya? Entonces estamos distorsionando el sistema. Tendríamos que analizar mucho más fino y saber qué es lo que está sucediendo en esa situación concreta. Entonces, un hecho que es importante es encontrar qué es la violencia. La violencia es en cascada. ¿Ya? Ahora, otra de las cosas que está sucediendo, ¿ya?, es en el ámbito jurídico normativo, es la utilización de la emoción violenta. ¿Ya? La emoción violenta, que todavía se está utilizando para disminuir las sanciones penales de los agresores, ¿no? Y para valorarlas menos cuando deben de aplicarse sanciones penales altas. ¿Ya? Por ejemplo, yo tuve directamente un caso en el cual, y les planteo el cuadro, ¿no? Ayer estaba en una zona de Pachacútec, ¿no?, en la que hicieron un sociodrama. En el sociodrama estaba, para este tema de violencia, estaba un payaso, ¿no?, haciendo una narración en off, y había una pareja. La pareja, el hombre estaba en la casa esperando que ella estudiara, que ella regresara del estudio. Y él le mandaba WhatsApps y en un determinado momento aparece ella desconectada. Entonces él comienza a pensar mal, y cuando llega ella, ¿no?, va a golpearla. Entonces, una cosa curiosa, miren, el payaso le pregunta a los niños y les dice: ¿cómo quieren que termine esta historia? ¿Tenga un final con violencia
o tenga un final feliz. Y todos los niños mayoritariamente dijeron que querían que termine con un final feliz. ¿Y qué es lo que él hace? En el momento, él la recibe, ella viene con un sándwich, le entrega el sándwich y el payaso, bueno, hace que él abre su corazón, saca de su corazón, ¿no?, una parte, lo convierte en una flor y le entrega. Y ahí termina la escena. Entonces todos los niños aplauden y ahí termina esa escena. Pero miren, 10 años antes, 10 años atrás, yo tuve un caso en el cual un señor estaba en contra de que su mujer trabajara y comenzó a molestarse porque ella había decidido trabajar. Ella era ama de casa siempre, pero en un determinado momento se había cansado de ser ama de casa y decidió retomar el trabajo. Cuando se puso a trabajar, él la esperaba, y al esperarla, una de esas veces que le dijo la última vez, yo no quiero que tú trabajes, ella se fue a trabajar, regresa y él coge un cuchillo de cocina, la cuchilla en el primer piso y baja a uno de sus hijos, el hijo mayor, baja y presencia el momento en el cual la cuchilla. Él sube detrás del hijo, ¿ya? Porque el hijo mayor se va al segundo piso y ahí se encuentran con el hijo menor que estaba con sus audífonos jugando en el play. Entonces el hijo menor no se percató qué cosa sucedió. El papá, al verse descubierto por el hijo, se tira del segundo piso de la casa hacia el tragaluz, donde estaban los tendederos. Se cae obviamente sobre los cables de tendederos, se hace uno que otro rasguño y cae. En primera instancia, en segunda instancia le dan 25 años y la Corte Suprema, acudiendo a la emoción violenta, le reduce a 12. Y entre los elementos que considera la Corte Suprema como emoción violenta es el hecho de que él había tenido un serio conocimiento respecto de un hecho de infidelidad, y que ante esa situación se puede comprobar la emoción violenta porque él, luego de haber cometido el hecho, él trata, según la Corte Suprema, de matarse. Pero yo no creo que nadie, hay una chica que se ha tirado de un séptimo piso, ¿no? No sería razonable, ¿no? De un séptimo piso, ¿ya? De un séptimo piso, y este señor se tira del segundo piso. Y eso fue considerado como emoción violenta. Yo estoy en contra de que se aplique emoción violenta para los casos de violencia de género. De ninguna manera debe aplicarse emoción violenta. Ahora, por el contrario, ¿qué está sucediendo? Hoy en día, no podemos esperar, por ejemplo, que una mujer que es víctima de violencia, ¿no?, como dice el Evangelio, si te pegan en una mejilla, ¿no?, pones la otra. La mujer se defiende. La mujer, al defenderse, ¿qué hace? ¿Ya? Miren, ¿qué hace el hombre? El hombre normalmente empuja, ¿no?, y golpea en una determinada manera. ¿Y la mujer qué hace? La mujer araña, dice. ¿Tiene experiencia el doctor? La mujer araña, ¿ya? Y al arañar puede alcanzar el rostro del hombre. Muchos médicos legistas, cuando califican el arañón, o cuando califican el arañón, le dan una connotación porque es en el rostro de una determinada manera, y termina muchas veces la mujer con un reconocimiento médico legal, el hombre con un reconocimiento médico legal más alto que la mujer. ¿Y qué se hace frente a esa situación? El simplismo de no analizar el contexto en el cual sucedieron claramente los hechos, y se termina denunciando a la mujer y se termina convirtiendo una agresión del hombre hacia la mujer en maltratos mutuos, en una violencia mutua.
no entendiéndose que en el fondo puede existir, en ese caso concreto, yo digo puede porque hay que analizar situaciones concretas, una situación de legítima defensa, porque en una situación de legítima defensa puede repelerse el ataque de una determinada manera, con lo que tienes, ¿no? Entonces, si me están empujando y me están atacando y me están asfixiando, ¿no? Que también esa es otra cosa que sucede con frecuencia, entonces puede utilizar el brazo, puede defenderse, y esa legítima defensa no es valorada. Entonces, tres cosas fundamentales que tienen que ser merituadas al momento de la investigación: violencia en cascada, emoción violenta que no debería de aplicarse, y que deberíamos de buscar la posibilidad, en muchos casos seria, de identificar si es que estamos ante una situación de legítima defensa o no. En relación a la investigación. Ahora bien, ya. Con esto, ¿no?, lo que buscamos es que la víctima de violencia, ¿no?, reciba al final, ¿no?, lo que una tutela judicial efectiva. Y efectiva porque tiene que detenerse la violencia. Y solamente va a detenerse la violencia si es que entendemos que estamos ante una violencia que es de género. Porque si no juzgamos con perspectiva de género, o sea, si no investigamos con perspectiva de género, no vamos a ver la violencia en cascada, no vamos a ver la legítima defensa que puede existir, no vamos a ver que la posibilidad de inaplicar la emoción violenta, ¿ya? Y vamos a analizar las cosas como si se tratara de una violencia ejercida por dos personas sin un contexto de violencia de género. Es por eso, ¿no?, que es fundamental hacer este análisis, ¿ya? Ahora, la ley anterior tenía tres problemas principales que han tratado de ser resueltos. Les expliqué hace un momento. Uno era la superposición de funciones y una vía paralela obligatoria. En la ley anterior no había valoración de riesgo, no existía valoración de riesgo, solamente había valoración de gravedad, de daño. Y existía esta instrumentalización masculina de la ley, también en la ley anterior, porque denunciaba, ¿no?, violencia, y también él denunciaba por violencia. Eso existía. Ahora veamos si es que la nueva ley ha podido cumplir esto. La ley actual trata de eliminar esta vía paralela y obligatoria, buscando un solo camino. Este camino que tiene que estar vinculado con la protección, pero también con la sanción. ¿Se acuerdan ustedes que les decía? ¿Ya? La primera etapa, ¿no?, tengo que proteger, pero no olvidarme de que estoy recogiendo elementos de convicción que tienen que servir para la sanción, porque si no los recojo en ese momento, se van a perder, ¿ya? Y cuando estoy en la etapa de sanción, no puedo olvidarme que también tengo que seguir protegiendo. Por eso es que hablamos de no dos etapas desvinculadas, sino plenamente implicadas y articuladas, ¿ya? Ahora, esto hace de que cambie nuestro enfoque en relación a lo que tenemos que hacer en la etapa, en la primera etapa, cuando conocemos la noticia criminal, cuando sabemos que hay un hecho de violencia que ha sido denunciado, ¿ya? Y cuando sabemos que hay un hecho de violencia que ha sido denunciado, ¿ya?, tenemos que tener en cuenta, ¿ya?, algunas cosas que son fundamentales. Una de ellas es la siguiente, ¿ya? Normalmente el sistema reacciona teniendo en cuenta lo que le interesa al propio sistema, y tenemos que ponernos en el lugar del usuario, en este caso de la propia víctima, y buscar la ruta de atención que ella sigue. ¿A qué me refiero con esto? Que con la dación de la ley 30364, por ejemplo, en un primer momento se dijo, la fiscalía no interviene. Entonces la fiscalía dijo,
bueno, todo lo mandamos al juzgado, ¿no? Y el juzgado dijo, bueno, lo vamos a recibir nosotros. Y la policía también dijo, pero bueno, si lo puede hacer el juzgado, que todo vaya al juzgado. ¿Ya? Entonces han convertido al juez, ¿ya?, que no sabe investigar, porque el juez toma decisiones en base a las investigaciones ya efectuadas, porque quienes investigan en realidad son los fiscales y la policía, en un juez cuasi investigador. Pero ese juez investigador no tiene ni recursos materiales, ¿no?, ni logísticos como para poder investigar, porque no se investiga desde un escritorio. Y además, si el juez decide investigar, imagínate que sea un juez que quiera decir, bueno, esto me lleva a investigar, entonces vamos a ir a la casa para ver qué ha pasado en este hecho. Eso significa que va a dejar el despacho, ¿ya? ¿Y qué va a suceder en el despacho mientras él no está? Es distinta la situación en la fiscalía, porque la fiscalía funciona con fiscal provincial y con fiscales adjuntos. Entonces, los adjuntos normalmente salen al campo, el fiscal provincial se queda en el despacho, o si el fiscal provincial sale al campo, se queda un adjunto en el despacho. Entonces, la lógica es totalmente distinta. Entonces, el juez no puede investigar y tenemos que hacer, por el contrario, que todo funcione siguiendo la ruta que la propia víctima tiene. ¿Y a dónde va la víctima normalmente? Ah, muy bien. La víctima va a la PNP, ¿ya? ¿Y qué hace la PNP cuando va la víctima? ¿Qué hace? Ah, le da su oficio. ¿Y a dónde la manda? Al Instituto de Medicina Legal, que normalmente está lejos o cerca de la comisaría. Está lejos, ¿ya? Y para llegar allí necesita ¿qué? Necesita recursos económicos que no tiene, ¿ya? Y también, muy bien, y también necesita tiempo. ¿Por qué? Porque la víctima de violencia es en su mayoría, vamos a decir, en su mayoría puede ser ama de casa, ¿ya? Ha dejado a los niños en el colegio, se ha ido a denunciar el hecho de violencia a la comisaría y está pendiente de que sus hijos van a regresar, y para esa hora ella tiene que estar, o sea, como con la cara, aunque esté así, ¿no?, tiene que sonreír para cuando sus hijos regresen. Entonces, no tiene disponibilidad de tiempo. Y luego, en medicina legal, ¿a dónde va a mandar los documentos? Va a mandarlos otra vez a la PNP. La PNP le va a comunicar al juez y el juez va a programar una audiencia. ¿Ya? Esta audiencia va, de acuerdo a la ley, han dicho de que tiene que ser con notificación telefónica, ¿no? Entonces, con lo cual la víctima va a tener que estar en vilo, porque si la llaman en el momento que el agresor está, ¿no?, va a sonar el teléfono y ella no va a saber, cuando le llaman de un teléfono desconocido, no va a saber cómo hacer para contestar, ¿ya? Entonces, y también está en una situación de incertidumbre porque no le van a comunicar este mismo momento de la denuncia de cuándo va a ser su audiencia. Entonces, ¿qué tenemos? Una lógica en la que todo el sistema se ha ubicado y colocado para responder a lo que cada uno necesita, pero no a lo que la víctima necesita, ¿ya? Entonces, el policía dice, ¿cómo le está tratando a la víctima cuando la manda a medicina legal? ¿Le está tratando como sujeto de derechos o le está tratando como un objeto de prueba? ¿Ya? Está tratándola como alguien que necesita prueba. Al policía lo que le interesa es el Instituto de Medicina Legal. Y más o menos el mensaje es este, muchas veces. Si va a medicina legal y regresa al reconocimiento, entonces tendré algo para basarme en mi informe policial, en mi atestado, en lo que fue. Y si no, ya no sé cómo será. Entonces, cuando a la fiscalía se le quitó encima de la policía,
se quitó algo que era fundamental y que me parecía que era muy relevante, que era el control que la Fiscalía ejercía sobre la policía. Porque la Fiscalía podía ir a la comisaría y pedir el libro de denuncias y revisar cada registro y preguntarle a la policía qué se ha avanzado en esta investigación, qué se ha hecho en esta investigación y en qué estado está cada cosa. El juez podría hacerlo, pero no va a tener el tiempo necesario para poder hacerlo, porque una cosa es un juez a cargo de 4, 5, 6, 7, 8, 10 comisarías y otra cosa es fiscales que están trabajando en diferentes áreas en atención de la comisaría. Entonces, miren, esta ruta es ineficiente. En la policía, sin embargo, la ley ha previsto algunas cosas que pueden emerger. Esto no funciona, no sé si me pueden dar otro primo. ¿Ya? Ha previsto lo siguiente. Primero, ya se lo voy a decir verbalmente, la declaración tiene que ser prestada el mismo día de la denuncia. ¿Ya? Y esos son estándares de investigación, ¿eh? Ojo, estándares de investigación obligatorios. La declaración tiene que ser prestada el mismo día de la denuncia. La única razón para postergar la declaración es que la propia salud de la víctima así lo sugiere. O sea, si es que ella se encuentra en una situación de salud en la que no pueda declarar, se justifica plenamente de que esa declaración se posponga, se postergue. Pero si la víctima se encuentra en estado de salud en la que pueda declarar, ¿no?, en ese caso tiene que declarar en ese mismo momento. Ahora, si es que ella está en situación de salud en la que tenga que atenderse primero ese cuidado de salud, la policía debe acompañar a la víctima al centro de salud o al hospital para que reciba la atención. Y luego levantar un acta de entrevista, que sería lo único que podría hacerse en ese momento, para poder verificar plenamente qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, y para que puedan comenzarse las investigaciones, porque no puedo investigar si es que no hay una imputación. Me hizo tal cosa, me hizo tal otra, porque tiene que corroborarse la declaración por datos periféricos, y esos datos periféricos tendrían que corroborarse a partir de la declaración, a partir del dicho del agregado. Entonces ahí tenemos dos cosas claras, ¿no? Primero la declaración, y que esa declaración no necesariamente es en la comisaría, sino en el lugar donde la víctima puede declarar. Podría hacerse en el propio hospital, si es que ella está hospitalizada, con una entrevista, que la puede hacer el policía con su tablero. O sea, no necesita la policía decir, como no puede declarar porque está en el hospital, la policía tendría que ir al hospital y recibirle la declaración en el tablero. Otra de las cosas importantes que son estándar que tenemos que saber en relación a esto es que cuando se atiende a una víctima, inmediatamente se tiene que hacer la valoración de riesgo. Esta valoración de riesgo de la que hablamos acá. Esta valoración de riesgo está de acuerdo a unos formatos que tienen un indicador cuantitativo, ¿ya? Es básicamente para mujeres en relaciones de pareja, para niños, ¿ya? No es para varones. Por lo tanto, los formatos que están estructurados solamente se pueden aplicar para las personas que están creados estos formatos. No se puede aplicar para otras personas, solo exclusivamente para estas personas. Ojo, otra cosa más. Cuando se llena el formato de valoración de riesgo al cual está obligada la policía a efectuar, no es suficiente que le pregunte exactamente con las preguntas que están en el formato.
para poder llenar el casillero correspondiente, la policía tiene que hacer una serie de repreguntas, ¿ya? Por ejemplo, dice, si este es el primer hecho de violencia o han habido otros anteriores, es necesario explorar, porque si tú le preguntas así, le haces pregunta en seco, la persona puede no contestarte adecuadamente. Porque, ojo, de la puntuación, del lugar donde el policía ponga la respuesta, va a depender la valoración de riesgo. Entonces, si hay una deficiencia en la comprensión de la persona que es entrevistada, la valoración de riesgo no va a salir, no va a ser correcta. Entonces, es fundamental hacer una valoración de riesgo. Ahora, otra cosa. La valoración de riesgo nos llega en el resultado a 3 opciones. Puede ser riesgo leve, moderado o grave, ¿no? Cuando se encuentra un riesgo grave, la policía debe inmediatamente comunicarse con el Poder Judicial, con el juez de turno, para instalar inmediatamente la audiencia respectiva. Y en ese caso, tendría que incluso conducir a la víctima a medicina legal para que pase el reconocimiento correspondiente si se trata de valoración de daño físico. ¿Y por qué razón? Porque imagínense cómo puede ser posible que cuando hay un imputado y lo van a poner de detenido, ¿qué hace la policía? Lo lleva primero a medicina legal, ¿verdad? Pero si es una víctima de violencia y tiene que llevarla donde el juez para que se instale la audiencia, tiene que pasar por reconocimiento médico legal, ¿no es cierto? Entonces, la misma lógica vinculada con la víctima es que en la valoración de riesgo grave necesariamente tenga que hacer 2 cosas: comunicarse con el despacho judicial, programar la audiencia y al mismo tiempo pasarle el reconocimiento médico legal directamente. En los otros casos, ¿no? Se promueve esto que es lo que Miguel Lorente Acosta llama "mi marido me pega lo normal", ¿no? Estos otros casos, que son la mayoría de casos, tenemos un serio problema. ¿Cuál es el serio problema? Si yo le doy el oficio para medicina legal y está lejos, no tiene plata y no tiene tiempo, y encima va a medicina legal y el médico legista se fue a hacer un levantamiento de cadáver, ¿ya? Y no está ese día y tiene que regresar otro día, ¿qué pasa con esa víctima? No regresa. Entonces, una policía diligente lo que tiene que hacer es llevarla a la víctima a un centro de salud cercano o referirla a un centro de salud cercano para que reciba en ese centro de salud una atención médica integral. En ese centro de salud cercano, teniendo en cuenta que la propia ley prevé que no es que hay exoneración completa de cualquier tipo de gasto que pueda generarse el tratamiento de la violencia, está plenamente exonerada. Por lo menos en mi corte lo que hemos hecho es establecido circuitos de atención. Entonces, por ejemplo, en la comisaría de Ancón tenemos ya conversado con un centro de salud que es el que está más cerca a la policía, y a ese lugar que está a 2 cuadras de la policía va con la víctima o en algunos casos la deriva, pero el centro de salud ya sabe cuál es el formato con el que va, y la atienden prioritariamente para que exista una historia clínica, la constancia de la atención, y para que de esa manera tenemos una idea, una filosofía que es la siguiente: una cosa es investigar sin atender, ¿ya? Y otra cosa es atender investigando. Y lo que se debe de priorizar es eso. Hay que atender, hay que preocuparnos primero por atender, pero sin olvidar
que mientras estamos atendiendo, ¿qué estamos haciendo en el fondo? Estamos investigando. Es más, la víctima puede no darse cuenta que estamos investigando, porque yo no tengo que decirle a la víctima, esto estoy investigando. Señora, acompáñeme, vamos a llevarla para que la curen. ¿Qué en el fondo estoy haciendo? Estoy evitando la pérdida de evidencia, porque si ingresa al centro de salud y tiene historia clínica y tratamiento médico, puedo pedir un informe de atención, y ese informe puede ir luego a medicina legal o no, y medicina legal se puede pronunciar sobre eso o no. Va a ser un reconocimiento médico legal post facto, y ese reconocimiento médico legal post facto tiene una ventaja. Miren, la ventaja es que aquí la víctima ya no va a medicina legal, sino lo único que va, ¿qué cosas son? Los papeles. Entonces, como van solamente los papeles, eso no va a generarle un costo a la víctima. Entonces, esto tenemos que buscar instalar, ¿no? De la mano, obviamente, con otra cosa que me parece que es fundamental. Fiscalía no debe olvidarse lo que dice la ley orgánica del Ministerio Público y tampoco lo que dice la propia Constitución. El titular de la acción penal y quien dirige y controla la investigación desde el comienzo es siempre la Fiscalía. Entonces, no puede ser posible que la investigación en sede de familia, donde aparentemente estamos protegiendo, pero en el fondo estamos investigando, sea una investigación policializada. O sea, sin control y sin dirección jurídica y técnica de la Fiscalía, y sin estrategia, por lo tanto. Otra de las cosas que tiene que hacer la policía obligatoriamente, y que se ha incorporado en la ley y que se ha recogido con esto lo que decía la directiva 005 del año 2009 de la propia Fiscalía, es la llamada inspección técnico-policial. O sea, luego de los hechos de violencia, la policía tiene que ir a la casa o al lugar donde ocurrió la violencia. ¿Para qué? Con un tablero para recabar información relevante. Si la violencia se produjo en la casa de la señora, tiene que decir quiénes estaban presentes en ese momento. ¿Estaban los niños? ¿No estaban los niños? ¿Quiénes son los niños? ¿Cuál es la edad que ellos tienen? Puede preguntarle a las personas que han estado, que han visto, y puede tomarles solo el dicho de lo que han visto. Puede preguntarles a los vecinos si es que han escuchado los hechos de violencia, o han escuchado o han presenciado. De repente hay una vecina que fue en auxilio de la víctima y que con ella fue a denunciar. Entonces también tendría que estar consignada en el acta, porque ella va, si bien es cierto no ha presenciado directamente el hecho de violencia, ¿en qué va a servir? Por ejemplo, si es que los hechos de violencia se han cometido entre cuatro paredes, ¿no? Hemos tenido el acuerdo del año 2005 que habla sobre la valoración de la declaración de la víctima cuando es el único testigo. Luego eso se ha modificado en el año 2011, y este año ha salido un nuevo acuerdo plenario, ¿ya? Y miren la evolución que hemos tenido. En esto nosotros hemos copiado al Tribunal Supremo Español. En el año 2005 decíamos que para valorar la declaración de una víctima, cuando la víctima es a la vez el único testigo del hecho cometido, teníamos que tener tres criterios. Uno era la verosimilitud o la coherencia narrativa corroborada por datos periféricos. En segundo lugar era la ausencia de incredulidad subjetiva, es decir, el no encontrar un móvil que pueda hacer presumir de que hay un móvil de odio, de encono que sustenta la denuncia, ¿no? Entonces, miren, está la ausencia de incredulidad subjetiva, la verosimilitud, ¿no? Y luego la persistencia en la incriminación. En el año 2011, ¿no? Justamente asumiéndose en los casos de abuso sexual la perspectiva de género y entendiéndose que en la práctica, cuando una persona es víctima de violencia de género, termina yendo a su familia, y su familia es el principal enemigo que tiene,
porque le dice pobrecito, le vas a hacer daño, porque muchas veces en el contexto familiar es donde se produce el hecho de abuso sexual, la van a acribillar para que ella se desista. Lo que terminaba pasando era que no había persistencia en la incriminación, porque primero acusaba y luego ella misma decía que no fueron las cosas así. Por esa razón, en el acuerdo plenario del año 2011 se dijo ya no debe de valorarse la persistencia en la incriminación, y solamente nos quedamos con la verosimilitud y con la ausencia de incredulidad subjetiva. Este año se ha emitido un nuevo acuerdo plenario. En el nuevo acuerdo plenario lo que se ha terminado señalando es que estos tres presupuestos pueden no estar, ¿no?, en un caso concreto, y en la práctica lo que ha dicho es que lo único que de todas maneras está es la verosimilitud. Entonces es fundamental la coherencia narrativa corroborada por datos periféricos, y para corroborarse por datos periféricos la policía debe de dejar de tener una investigación burocrática y de escritorio, y tiene que hacer esta inspección técnico policial. Solo con esto la policía tiene que también notificarle a la víctima cuándo es su fecha de audiencia, por lo tanto tiene que siempre ponerse en contacto con el despacho judicial para saber cuál es su fecha de audiencia. De esa manera nosotros creemos que ninguna víctima de violencia debe de salir de la policía sin conocer cuándo es su fecha de audiencia. Nosotros en la corte en la que trabajo hemos instalado un mecanismo que es la audiencias en comisaría. Entonces tenemos nosotros los lunes y los viernes, los jueces hacen itinerancia a comisarías y resuelven las medidas de protección en las propias comisarías. Pero sin perjuicio de esto, cuando hay la valoración de riesgo grave, y así atendemos estas situaciones de violencia, las leves y las moderadas, pero cuando hay valoración de riesgo grave, lo que se hace es se coordina y la audiencia se tiene que instalar en menos tiempo. Con esto, ¿qué es lo que queremos buscar? Es seguir la ruta de atención que la propia víctima tiene. O sea, lo que está pasando es que nosotros estamos interpretando la ley, o estamos haciendo que la ley funcione de acuerdo a nuestros propios intereses, y no estamos funcionando en relación a los intereses del usuario, de la víctima de violencia. Y contrariamente a esto, eso tendríamos que hacer, funcionar en relación a lo que la víctima necesita. Estas interpretaciones, ahora, para eso hemos tenido que romper ciertas interpretaciones formalistas. Por ejemplo, yo les acabo de decir algo: ninguna persona tiene que salir de la comisaría sin saber cuándo es su fecha de audiencia, ¿ya? Y eso, desde el formalismo, el policía ¿cuál era la primera resistencia que tuve para cuando les dije eso a la policía? La policía me dijo: doctor, por si acaso ha salido una ley que tenemos en la policía por la cual nosotros no somos, no somos notificadores del Poder Judicial. ¿Ya? Nosotros no somos notificadores del Poder Judicial. Entonces, antes de comenzar la sesión, por aquí alguien me preguntó: la ley habla de atestado, ¿verdad? La ley habla de atestado cuando el Código Procesal Penal ya se ha implementado en muchos lugares y en ningún lado se habla casi de atestado. Entonces, la ley en realidad tendría que hablar de un informe en la que no hay una valoración, una calificación del hecho, ¿ya? Pero la propia ley dice de que en el documento que la policía informa tiene que haber una cierta descripción de todo lo que ha sucedido. Y como dice atestado, y el policía tiene metido en la cabeza que un atestado es una transcripción de cada documento que hace, ¿ya? Entonces yo les dije eso a los policías, le dije: bueno, tú me dices que no puedes ser notificador del Poder Judicial, ¿ya?, porque tú quieres cumplir la ley, ¿ya? Pero seamos flexibles. Yo no te exijo atestado. Lo que te exijo es que me pongas una hoja, ¿no?,
en la que esté cuáles son los hechos que se han denunciado y cuáles son los actos de investigación en una relación de actos de investigación que se han realizado. Entonces, a mí no me interesa que me transcribas lo que se hizo en el acta de inspección técnico-policial. A mí me interesa que la inspección técnico-policial se haya realizado. A mí no me interesa que me transcribas lo que dice el reconocimiento médico legal o lo que dice la atención médica en salud que le han hecho en el centro de salud, sino que ésta se realice. A mí no me interesa que me transcribas una serie de papeles o documentos que en el fondo lo que van a hacer es llevarte mucho tiempo en redactar. Entonces, tú no redactas tanto, pero, ojo, hay una norma que sí está establecida para la policía y dice que la policía tiene la obligación de informar a la víctima. Entonces, dentro de tu deber de información es eliminar la incertidumbre que la víctima puede tener en relación al caso. ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué le vas a informar? Una de las cosas fundamentales es cuándo es su audiencia. ¿Cuándo y dónde es su audiencia? Tú te flexibilizas, o sea, no eres formalista. Yo no soy formalista. Entonces todos ganamos. Pero ahora, otra de las cosas que también están desde el formalismo es que la propia ley dice que en el momento de la audiencia el centro de emergencia mujer, no sé si hay alguien acá que trabaje en un centro de emergencia mujer, ¿ya? El centro de emergencia mujer en el ámbito del abogado dice no, es el que atiende en defensa a la víctima, ¿verdad? Y luego dice, en segundo lugar se encuentra el Ministerio de Justicia. Y dice, en tercer lugar estaba el UDAVIT. ¿Ya? Por ahí saltó el UDAVIT y dijo, nosotros no somos abogados, no podemos hacer eso. Bueno, la idea en realidad era de que ejerzamos funciones complementarias. Hay lugares donde hay UDAVIT y no hay centro de emergencia mujer. Hay lugares donde hay centro de emergencia mujer, ¿ya? Y no hay UDAVIT. Y hay lugares donde hay defensa pública y no hay centro de emergencia mujer. ¿Se entiende? Entonces la idea era que, el principio era, no debe de haber víctima de violencia sin defensa. O sea, en otras palabras, poniéndolo en castellano, no debe de haber víctima de violencia en audiencia sin alguien que la ayude a defenderse, porque tiene, en el caso de la mujer, doble condición de vulnerabilidad o a veces triple condición de vulnerabilidad. Primero, es mujer. Por la perspectiva de género que hemos conversado, la propia situación de ser mujer en un contexto machista ya está en una situación de vulnerabilidad. Segunda condición de vulnerabilidad es, además de ser mujer, es víctima. Tercera de condición de vulnerabilidad que normalmente está asociada es pobre. Entonces miren, y si a eso le sumamos otras condiciones de vulnerabilidad adicionales, puede ser que es analfabeta, puede ser que es discapacidad, puede ser que sea por ejemplo que sea migrante interna, ¿ya? Entonces la cosa se hace mucho más profunda. Entonces, ¿cómo puede ser posible, cómo puede seguir siendo posible de que por interpretaciones formalistas tres instituciones, la Fiscalía, el UDAVIT, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer, nos estemos mirando a la cara, ¿ya?, para intervenir? Y en vez de decir, me toca a mí y en esta te toca a ti, digamos, no, en esta no me toca, te toca, ya, en esta tampoco me toca, te toca a ti. O sea, tres instituciones
ninguna interviniente. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahí es complementar. La idea, ya escuché. La idea es que hagamos esa visión de complementariedad. En la audiencia no puede haber una víctima sola. ¿Ya? ¿Y saben por qué? Y con eso termino como reflexión. ¿Ya? Ayer estaba conversando con una representante de la Defensoría del Pueblo que va a sacar un informe sobre actuación en comisarías. Ahora en diciembre la Defensoría del Pueblo va a sacar un informe sobre violencia. Algunas de las cosas que se van a decir son las cosas que ya son conocidas, que son sabidas por todos, pero entre ellas está el tiempo de actuación. La respuesta que se está dando a las víctimas de violencia es una respuesta lenta. Y eso lo sabemos, ¿no? Y otra cosa que está diciendo es que las víctimas de violencia no reciben una respuesta de calidad frente al hecho de violencia que se ha cometido. Y frente a eso la encargada de la Defensoría del Pueblo me decía: el problema acá que encontramos es que los jueces no están adecuadamente capacitados y concientizados en el tema. Yo le decía, yo puedo decirle, es cierto que muchos jueces no lo están, pero puedo decirle algo concreto. Tenemos que preocuparnos no solamente por apostar por el compromiso y la concientización de las personas, sino para establecer candados normativos que exijan estándares de actuación en la cual existan controles de varias instituciones, de tal forma que no dejemos a un juez solo con la víctima, porque yo puedo confiar en los jueces, pero no confío sin que haya igualdad de armas y derecho de defensa. Y una víctima de violencia sola no ejerce derecho de defensa. Entonces, de allí es que se explica, ¿ya?, que a pesar de la demora de los hechos, de las respuestas judiciales que se dan en los hechos de violencia, y a pesar de la deficiente calidad que se puede estar dando en este momento, el índice de apelaciones es nulo. Entonces, ¿por qué no apelan las víctimas de violencia? Porque no están acompañadas en las audiencias y no hay quien apele por ellas. Por esa razón considero de que la víctima de violencia en la audiencia siempre tiene que estar con alguien, y en cada lugar, en cada sitio, de acuerdo a la propia realidad, debe de encargarse esta tarea de acompañar a la víctima a alguna institución, pero tiene que estar esto de manera obligatoria, o sea, de acuerdo a la zona. ¿Y cómo tenemos la posibilidad de hacer esta obligatoriedad? Lo podemos hacer a través de ¿qué? Nosotros tenemos en la propia ley que tiene que haber un protocolo base de actuación conjunta que hasta ahora no ha salido, ¿no? Pero también cada zona puede hacer su propio protocolo, y en ese protocolo pueden encargarle la función a alguna institución, de tal forma que frente a los jueces, por más que confiemos en ellos, tenemos que siempre tener a alguien que pueda estar en condiciones de apelar si es que no se conceden las medidas de protección solicitadas, y además si es que las medidas de protección que se conceden no son las más adecuadas a la valoración de riesgo. Con esto nos vamos al corte y luego continuamos. Y esta atención de las víctimas solamente se puede dar si es que existe esta inclusión de la perspectiva de género en la ley, ¿no? Y asumiendo también el carácter transversal que tiene esta perspectiva de género. Y asumir también de que juzgar con perspectiva de género en realidad no es una opción, ¿ya? Es en realidad una obligación que tenemos los operadores, ¿ya? Entonces, no es solamente el camino comprometido, ¿no?, de las personas que estamos trabajando el tema, sino es el camino de toda la justicia, este camino obligatorio de toda la justicia.
En el corte me preguntaban, por ejemplo, ¿no? En este camino de la perspectiva de género tenemos que luchar, ¿no? Y hacer efectivos los derechos de las víctimas, evitando de acuerdo al artículo 7 de la Convención de Belén do Pará, por ejemplo, evitando que existan prácticas, o sea, no normas, y además prácticas que legitimen y fortalezcan la violencia. ¿Ya? Entonces, miren ustedes cuáles podrían ser estas prácticas. Por ejemplo, si es que hay un fiscal que luego de recibir un hecho de violencia comunicado por el despacho judicial, archiva el caso, ¿no? Sin una adecuada investigación, ¿ya? Por ejemplo, estaban archivando todas las violencias psicológicas, ¿ya? Todas las violencias psicológicas, y allí estaban haciendo una interpretación sesgada del artículo 122b y el artículo 124. Entonces decían, el artículo 124 establece cuáles son los parámetros para poder valorar el daño psíquico, y aquí el daño psíquico no existe, no es daño psíquico leve, olvidándose que el 122b señalaba de manera clara, como ya lo ha puesto en blanco y negro el acuerdo plenario reciente, de que es suficiente la afectación psicológica para, en los casos de violencia de género, ¿no?, asumir de que existe violencia psicológica leve. Entonces, y eso, interpretado por la Fiscalía, podía asumirse de que se tenía que archivar. Este archivo implicaba que una práctica que legitima la violencia. ¿Ya? Entonces, estas prácticas tienen que desterrarse, porque juzgar con una justicia de género no es algo que podamos hacer los comprometidos únicamente, sino es una obligación de todo el sistema. Y esta perspectiva de género es transversal a todo el sistema, es transversal a todo el sistema, o sea, a nivel de policía, a nivel de fiscalía y a nivel de juzgado. Y aquí existen, por ejemplo, en el ámbito de la policía, desterrar preguntas revictimizantes y machistas. ¿Qué habrás hecho tú para que te peguen? Pregunta machista que se hace. Después, otra cosa que se hace: señora, ¿usted está segura de lo que está denunciando? Porque mire que la imputación que usted está señalando es bastante grave para su marido. Entonces, ¿está realmente convencida, está segura de lo que le ha pasado? ¿Ahí qué es lo grave? ¿Es grave la violencia o es grave la denuncia que ella puede estar haciendo? ¿Qué es lo grave? Entonces, y se está poniendo en tela de juicio que de repente ella puede estar diciendo algo que no es. De tal forma que nosotros creemos que no puede haber una verdadera justicia si es que no se instala adecuadamente la perspectiva de género. Y en materia de violencia no es posible alcanzar la tutela jurisdiccional efectiva sin una perspectiva de género. ¿Ya? Entonces, miren, en el avance de la perspectiva de género en el sistema judicial hemos hecho algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, la primera de las cosas la hicimos en la Fiscalía. En el año 2009, el Ministerio Público fue la primera institución que dictó una directiva con perspectiva de género cuando había la ley 26260. O sea, mientras la ley decía violencia familiar, la propia Fiscalía reconocía que la violencia familiar tenía que tener una investigación con perspectiva de género. Luego salió el acuerdo plenario sobre violencia sexual, el 1 del 2011. En este acuerdo plenario se reconocía que la retractación de las víctimas en los casos de abuso sexual se producía principalmente por el cargamontón que recibía la víctima para retractarse, y este cargamontón solamente podía ser enfocado desde una perspectiva de género. Por esa razón ya no se podía
archivar los casos por retractación en los casos de abuso sexual. Luego se dio una sentencia, miren, el año 2016, donde desde la perspectiva de género se incluyó en esta sentencia inhabilitaciones incluso para los hechos anteriores a la vigencia, ¿ya?, por infracción del deber especial. Es decir, se sancionó con inhabilitación a la persona condenada, ¿ya?, asumiéndose que esas inhabilitaciones no estaban, si bien es cierto, no estaban en el tipo penal específico que se había modificado, sí emergían esas inhabilitaciones del artículo 39, o sea, del genérico del Código Penal, ¿ya?, para asegurar justamente el hecho que no vuelva a ocurrir un hecho de violencia. ¿Ya? En este caso era violencia de los padres hacia los hijos. Y luego este año recién se han publicado, pero esos acuerdos plenarios tienen fecha del año 2016. Los acuerdos plenarios son 1, 2, 5 del año 2016. Ha salido un acuerdo sobre feminicidio, un acuerdo sobre afectación psicológica y un acuerdo sobre valoración del testimonio de la víctima. Yo les he explicado en qué consiste este acuerdo sobre valoración del testimonio de la víctima, que es el 5 de 2016. Les he dicho de que del año 2005 teníamos 3 criterios. En el año 2011 nos quedamos con 2 criterios. Y con el 2016 nos quedamos solamente con un criterio. ¿Ya? Entonces, pero ese criterio, para poder corroborar ese criterio, es necesario que, ¿qué tiene que hacer la policía con dirección de la fiscalía? Tiene que hacer una inspección técnico-policial. Porque no puede corroborarse la declaración de la víctima si es que no se verifican datos periféricos. Imagínense que la víctima es golpeada por su marido y está sola en casa. Ella sale y se encuentra con su vecina Lucha. Con Lucha se va a la comisaría, ¿ya? Solamente preguntándole a Lucha qué es lo que ella vio, qué es lo que ella hizo, puede corroborarse la declaración de ella, porque toda la agresión se produjo dentro del hogar donde no había nadie más que el agresor y ella. ¿Ya? Esa declaración de datos periféricos es fundamental para poder valorar el testimonio de las víctimas. ¿Ya? En un caso que a mí me tocó ver de abuso sexual, se utilizó la valoración de la declaración por datos periféricos de niños que habían sufrido abuso sexual. ¿Ya? Y solamente con los datos periféricos se pudo corroborar la declaración de ellos. ¿Ya? Y les comento el caso para que vean cuál es la importancia que esto tiene. Eran 2 niñas que decían de que habían sido víctimas de tocamientos por parte de un vecino, y que este vecino le había efectuado los tocamientos en el interior de su casa. El señor negaba que había tenido cualquier tipo de contacto con las niñas. ¿Ya? Sin embargo, guardándose la reserva y el secreto de la declaración de las niñas, se hizo un registro domiciliario. Y en el registro domiciliario se pudo comprobar que las niñas describían determinados lugares dentro de la vivienda que solamente podrían haber descrito si es que ellas estaban dentro. Una de ellas, por ejemplo, dijo de que había una espada en la cabecera de un mueble, y se encontró la espada en el lugar donde ella dijo. Y la otra niña refirió que había un cuadro del corazón de Jesús detrás de una puerta, y justamente encontraron el cuadro del corazón de Jesús en ese lugar. Entonces, gracias al corazón de Jesús y a la espada, pudieron cortarle, ¿no?, la cabeza a este sinvergüenza. Si no hubiese habido esa declaración por datos periféricos, porque esos datos periféricos no estaban relacionados con la declaración directa, con la imputación de los tocamientos,
él negaba los tocamientos y él negaba incluso que estas niñas habían ingresado a su domicilio. Pero obviamente él no sabía lo que estas niñas habían dicho, porque si no se hubiese mantenido bajo buen recaudo la declaración de estas niñas, en el registro no se hubiese encontrado estas evidencias. Entonces es fundamental el hacer esa corroboración con datos periféricos. En el caso de la afectación psicológica, el acuerdo plenario, como ya les he referido, pone en blanco y negro lo que la interpretación adecuada que tiene que haber entre el artículo 122b del Código Penal y el artículo 124, señalando que en los casos de violencia de género es suficiente la afectación psicológica para determinar daño psíquico, y no necesariamente ese daño psíquico corroborado con un reconocimiento médico legista posterior. Es suficiente la afectación psicológica para que haya daño psíquico leve para efectos de la ley, o sea, para efectos de la acreditación de la imputación. Ahora, aquí obviamente ha habido todo un tema, porque con una consultoría de la propia Flora Tristán, Medicina Legal, hace ya bastantes años, hizo primero una guía de valoración del daño psíquico, ¿ya? Esa guía de la valoración del daño psíquico estableció toda una serie de parámetros para poder medir el daño psíquico. Esta situación hizo de que cuando se dio la ley, los médicos legistas dijeran: yo puedo ver afectación psicológica, pero el daño solamente lo puedo ver en la secuela, y eso solo lo puedo hacer dentro de 6 meses. Primera objeción que desde mi perspectiva existe respecto de esta afirmación es la siguiente: la víctima de violencia es una víctima de violencia normalmente con historia de violencia anterior. Entonces, cuando el médico legista o el psicólogo la examina hoy, si asumimos la tesis de los psicólogos, diríamos: la veo hoy y voy a ver las secuelas 6 meses después. Pero si esta víctima de violencia ha sufrido violencia desde hace 2 años, 3 años, ¿acaso hoy no puedo ver las secuelas de la violencia que ha sufrido hace 6 meses, 5 meses, 10 meses, 1 año, 2 años, 3 años? Entonces sí podría haber la secuela. Entonces con eso se cae la tesis de que no puedo ver el daño psíquico hoy. En otras palabras, cuando no puedo ver el daño psíquico porque hoy no hay secuela, en ese caso sí tendría sentido el hecho de que voy a examinarla luego de 6 meses. Y eso solamente me situaría en un solo tipo de víctimas. Víctimas que la violencia que estoy viendo es el primer episodio de violencia. Y eso lo descarto por la propia anamnesis. En la primera parte de la evaluación psicológica se le pregunta a la víctima: ¿cuál es la historia de violencia que tienes? Y en esa historia de violencia ella misma refiere que sufre violencia hace 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, etc. Entonces, si la víctima sufre violencia hace mucho tiempo, obviamente va a haber esta secuela. Y ese es en la mayoría de los casos, y no en el total. ¿Por qué? Porque obviamente teniendo una idea de que estamos ante una estructura patriarcal y machista en la sociedad, la víctima de violencia no va a decidir denunciar cuando es víctima de violencia en el primer hecho de violencia psíquica. Muy pocas víctimas de violencia, la primera vez que su marido les dice que son inútiles, ¿no? Eres un inútil, y ese día denuncia. Muy pocas, ¿no? Entonces, normalmente la víctima de violencia va a denunciar cuando ya sufre violencia de mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, por eso me parece que es absurdo el decir de que voy a hacer una valoración del daño psíquico después de 6 meses. ¿Ya?
Por esa razón es que se ha tenido que dar esta modificatoria. Y esta modificatoria ha dicho, oye, ojo, no me interesa el daño psíquico. Lo que me interesa es que es suficiente para los casos de violencia de género, ojo, por casos de violencia de género, afectación psicológica. Otra de las cosas que ha dicho el Acuerdo Plenario 1 del 2016 sobre feminicidio es que la violencia de género solamente puede ser cometida por un varón hacia una mujer. Con eso queda ya claro que ya no podría ser considerada violencia de género la violencia ejercida entre dos mujeres. Entonces, para poder asumir que hay violencia de género, solamente puede ser ejercida por un varón hacia una mujer. ¿Y por qué por un varón hacia una mujer? ¿Por qué? Todo lo que hemos conversado. Porque en esa construcción social del género es el hombre el que se posiciona como macho pro, y en este contexto de relación es en el que se produce la violencia. Así estamos frente a una violencia de género, y no podría ser entendida de esa manera si es que la violencia es ejercida por una mujer frente a otra mujer. Ahora, gracias a esta perspectiva de género de la que hemos conversado, se ha podido establecer algunas cosas que ya son estándares internacionales incluso. Uno de los estándares es la relación que existe entre la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder con la violencia. O sea, cuando hay violencia, la violencia es una manifestación de la discriminación. Y al ser una manifestación de la discriminación, es una manifestación de las relaciones de género existentes en nosotros. La violencia también requiere respuestas integrales y por lo tanto tiene que responderse a la situación de la víctima de manera holística, de manera integral. No solamente podemos ver un solo aspecto. Y por esa razón ya en este momento existe un acuerdo de que la violencia de género es un problema de derechos humanos, es un problema de salud pública, es un problema de seguridad ciudadana, ¿ya? Porque la seguridad ciudadana no solamente es de la calle para afuera, es un problema de seguridad ciudadana. Por lo tanto, los CODISECs, o sea, los consejos distritales, provinciales de seguridad ciudadana tienen que hacer algo respecto de la violencia. Y también es un problema de desarrollo humano y de desarrollo social, porque la violencia impacta directamente en la economía. Una víctima de violencia que es profesora va a rendir igual como profesora, por lo tanto esos niños no van a aprender ese día nada, y al final, ¿qué va a terminar sucediendo? El país también disminuye en su capacidad de desarrollo. Y eso mismo sucede con muchas de las cosas que pasan. O sea, muchas víctimas de violencia van a un centro de salud diciendo: me duele la cabeza, me duele tal cosa, me duele tal otra. No dicen: soy víctima de violencia. O sea, expresan muchos malestares y se atienden por muchas cosas. ¿Cuánto eso cuesta? ¿Y cuánto eso impacta en la economía? O sea, eso es ver las cosas desde esta perspectiva holística. Esa víctima de violencia necesita también una respuesta integral, ¿ya? Por eso es que nosotros consideramos que tiene que haber un círculo protector, ¿no? O podríamos llamarle un combo de protección, ¿ya? Para un poco, recuerden, cuando una víctima de violencia va a una audiencia, necesita, ¿qué cosa? Necesita que se resuelva respecto de la situación de violencia. O sea, ¿cómo asegurarnos de que no la vuelvan a golpear? Esa es primera cosa, seguridad e integridad. Pero también necesita muchas veces tenencia inmediatamente. Y también necesita alimentos. Entonces, si nosotros pensamos, ¿no? Como por ejemplo el Mindes en algunos casos dice: a mí me corresponde ver solo violencia,
Y puedo participar en la audiencia viendo solo violencia. Pero ojo, alimentos y tenencia no veo, no me corresponde. Eso que lo vea el Ministerio de Justicia. Eso significa que en ese momento la víctima va a resolver violencia, pero va a tener pendiente ¿qué? Alimentos y tenencia. Y para eso va a tener que ir a buscar ¿a quién? Al abogado defensor público. Y otra vez vuelve lo que estamos analizando aquí. Está el lugar de la audiencia, donde se tiene que resolver todo, ¿ya? Y junto con esto tenemos al abogado de oficio. Y el abogado de oficio está lejos, para eso le va a costar dinero, porque va a tener que movilizarse, y eso le va a demandar tiempo. Y esto no es posible. Eso no debe de hacerse. En el acuerdo plenario, en el pleno casatorio, perdón, del área de familia, se ha visto que hay un principio, ¿no?, por el cual se tiene que resolver todo de la manera más rápida posible, ¿ya? Entonces, en este principio